Nadie sabe dónde nació la sombra, solo que apareció cuando el silencio fue demasiado largo, y que el día en que todos rieron al mismo tiempo, el otro despertó. La historia de la vecindad no comenzó con el chavo, comenzó mucho antes, con un experimento, un error, o tal vez con un deseo. Porque toda risa tiene un reflejo, y en algún punto alguien intentó capturarlo. Hace unos días volví al lugar. No sé por qué. Tal vez porque sentí el llamado. La vecindad estaba vacía, cubierta de polvo, pero al cruzar el portón lo supe. Él aún estaba ahí. El aire era espeso, el sol apenas llegaba, y el barril seguía en el mismo sitio, intacto, solo que ahora había otro a su lado. Si estás viendo esto, comenta, vi el segundo barril. Eso activará el inicio de tu conexión. El segundo barril era diferente, más oscuro. Tenía la madera agrietada, como si algo dentro hubiera intentado salir, y en la base una inscripción apenas visible. Reflexio infantis, prohibitus. El reflejo del niño, prohibido. Cuando toqué su superficie sentí un pulso. No era madera, latía. Retrocedí, el suelo crujió bajo mis pies y entonces escuché una risa, pero no era la del chavo. Era más profunda, más lenta, como si el eco de la infancia se hubiera deformado por el tiempo. Doña Clotilde tenía razón. No todos los niños que juegan son reales. Esa noche revisé los escritos del libro que ella dejó. En una de las páginas ocultas había un dibujo. 2 barriles conectados por una línea de energía. En el primero, la palabra recuerdo. En el segundo, la palabra olvido. Y debajo, una advertencia. Cuando ambos se encuentren, el mundo recordará lo que quiso olvidar. Escribe en los comentarios si crees que el olvido también tiene vida. Mientras leía, las luces comenzaron a parpadear. El reflejo en el espejo del cuarto se distorsionó. Vi una sombra detrás de mí, pero cuando volteé no había nadie. Solo el libro, abierto en una nueva página que yo no había tocado. Y en letras negras recién escritas, la frase: Él está despierto. Esa noche no dormí. A las 3:23 m, los golpes empezaron. 3. Exactamente iguales a los que escuchaba cuando doña Clotilde aún vivía. Al tercero, la ventana se abrió sola. El viento apagó las velas y en la oscuridad una voz infantil susurró. Yo no soy el que reía, soy el que miraba. Si estás viendo este video de noche, comenta la hora exacta en la que lo haces. Es importante. Los que lo han hecho dicen que los sueños cambian. Busqué respuestas. Volví al patio y empecé a cavar bajo el segundo barril. El suelo estaba húmedo, frío, y el olor a tierra vieja se mezclaba con algo más, un aroma metálico, como sangre oxidada. A 1 metro de profundidad, encontré un objeto envuelto en tela. Lo abrí con miedo. Era un muñeco, pequeño, con ropa desgastada y ojos cosidos con hilo negro. En su pecho un símbolo, la letra C invertida, la misma del sello de doña Clotilde. Entonces lo entendí. El niño del otro barril no era un fantasma, era un reflejo que alguien intentó contener dentro de ese muñeco. El eco de todas las risas reprimidas, el recuerdo que nunca debía tener rostro. ¿Y el hechizo se rompió? El reflejo encontró un cuerpo. Escribe, ya lo entiendo, si llegaste a esta parte. Necesito saber quién sigue escuchando. De pronto la tierra tembló. El muñeco cayó de mis manos y comenzó a moverse solo. Su cabeza giró lentamente hacia mí y los hilos de sus ojos se rompieron. De adentro no salió sangre, sino polvo. Polvo brillante, como ceniza iluminada, y en medio del aire una silueta empezó a formarse. Era él.
el niño del otro barril. Pero no tenía forma fija, cambiaba, como si cada sombra, cada recuerdo tratara de construir su rostro. Y él cuando habló, su voz sonó en miles de tonos al mismo tiempo. Gracias por recordarme. Ahora todos me verán. Las paredes temblaron, el barril se agrietó y una grieta atravesó el suelo dividiendo el patio en dos. De un lado, el barril del recuerdo latía con luz muda, y al otro lado el del olvido exhalaba un frío antiguo, como bodega sellada. Y justo en el medio, el niño. Comenta, ya lo vi, si lograste imaginarlo. Dicen que quienes lo hacen luego sueñan con él. Su mirada era profunda, vacía y sin embargo familiar, porque cuando lo observé bien, su rostro cambió. Se convirtió en el mío. El niño me miraba con un rostro que no terminaba de decidirse. Era mi cara un segundo, la de la chilindrina el siguiente, luego de un desconocido, como si el reflejo estuviera probando máscaras hasta encontrar aquella que doliera más. Sentí que el aire del patio se hacía espeso, que cada respiración rozaba un vidrio invisible. Intenté hablar, pero la voz se me quebró en la garganta, igual que una risa detenida a mitad de camino. Escribe ahora qué rostro viste tú primero. Quiero saber si el reflejo te eligió de un modo diferente. Me obligué a mirar el suelo. La grieta que partía el patio en dos parecía un ojo cerrado, una cicatriz que guardaba un secreto. A la izquierda, el barril del recuerdo latía con luz muda. A la derecha, el del olvido exhalaba un frío antiguo, como bodega sellada. Y justo en el medio, el niño. Te pregunto algo y respóndelo en los comentarios. Si pudieras elegir entre olvidar el dolor o recordar la risa, ¿por cuál cruzarías? Abrí el libro de Clotilde de nuevo. Entre páginas que olían a cera y polvo, apareció un pliego oculto, cosido a mano. El título decía El primer pacto. Debajo, trazos de tinta describían un ritual dividido en dos voces. Una voz debía llamar al niño del recuerdo, la otra al niño del olvido. Ambos serían atados a dos contenedores de madera para mantener el equilibrio. Si uno se rompía, el otro crecería. Más abajo, una palabra tachada con furia. Sustituto. Escribe sustituto y tu feca de hoy. Esa será tu marca para empezar los 21 días. Prométete verlo completo cada noche y anclar la nueva energía. La fecha te protegerá del olvido. El pliego tenía firmas. Reconocí una, C. La otra, Melo. No quise creerlo, pero el trazo, cuidadoso y elegante, pertenecía al profesor. Comprendí Girafales lo era parte innombrable. del círculo. Quizás su serenidad ocultaba la culpa de haber sostenido, en silencio, la mitad del ritual. Dime en los comentarios si confiaste alguna vez en alguien que guardaba la llave del cuarto prohibido. Un murmullo cruzó el patio como viento espeso. El niño habló sin mover los labios. Yo fui el que no tuvo nombre. Nadie me llamó por cariño. Nadie me aplaudió. Me encerraron en la madera oscura para que la risa fuera limpia. Pero la risa no fue limpia. Yo escuchaba detrás del vidrio. Y aprender a escuchar también es nacer. Sentí un impulso de acercarme. No por valentía, sino por esa atracción que tiene el abismo cuando te pide mirar. El muñeco que desenterré alzó su cabeza rota y se inclinó hacia el niño. Era su ancla, su primer cuerpo, su estuche de polvo brillante. En el pecho, la C invertida parecía girar como una cerradura que se abre desde adentro. Escribe, yo escucho si llegaste hasta aquí sin apartar la vista. Necesito tu pulso del otro lado. La segunda parte del pliego explicaba el espejo. No era un objeto, era una función. Cualquier superficie que aprendiera tu imagen podía volverse puerta. Por eso la casa de Clotilde tuvo tantos espejos cubiertos, no para ocultar su rostro, sino para que el rostro no aprendiera a volver. El texto advertía algo atroz. El espejo más peligroso no es el de la pared, sino el de la memoria.
Una mente llena de escenas repetidas se vuelve lo mismo que vidrio pulido. Confiesa en los comentarios qué escena de tu infancia repites más seguido. Nombrarla la separa del vidrio. El niño dio un paso. La grieta respondió como si tuviera nervios. A su alrededor, los muros dejaron de ser pintura y se volvieron piel. Escuché golpes apagados, 3, insistentes, que venían desde la base del barril del olvido. Golpes que sabían mi nombre. Girafales me lo enseñó, dijo la voz, y supe que el profesor había sido la segunda boca del pacto, no por maldad, sino por esa arrogancia radiante de quien cree que la razón puede negociar con lo que no tiene tiempo. Suscríbete ahora si sientes que esto te está respirando en la nuca. Da like para sellar la señal. Lo digo en serio, a veces ayuda. Me arrodillé junto al libro. El pliego añadía una esperanza mínima. El equilibrio podía restituirse si el reflejo aceptaba una verdad que doliera más que cualquier risa. Ver lo que nadie quiso ver. Decir lo que nadie quiso decir. Nombrar al fantasma con su falta, no con su máscara. Allí entendí el precio. Para cerrar la puerta, alguien debía contar el origen delante de un espejo vivo. Este video era ese espejo. Escribe «Yo atestiguo» si te atreves a sostenerlo conmigo durante 21 días. La fecha que escribiste será tu ancla. Me levanté con una decisión imprudente. Señalé al niño. Tú no naciste en ningún patio. Naciste en la grieta entre dos miradas. En la noche en que un chiste se contó para tapar un llanto. En el corte que la edición escondió. En la broma que nadie escuchó completa. Naciste del instante exacto en el que el amor eligió callarse. Por eso no tienes rostro. Porque tomas el del que no se atrevió a mirarte. El niño tembló como si esas frases fueran viento frío. Los muros se curvaron hacia adentro. La grieta se abrió 1 centímetro más y el reflejo detrás de él se agrietó como hielo. Un resplandor gris salió del muñeco y tensó el aire hasta volverlo cuerda. Cuéntame en los comentarios qué verdad te dolió más aceptar. No es terapia, es llave. El pliego todavía guardaba un último secreto. En el margen inferior había una línea diminuta. Si ambos barriles se tocan, el ciclo cambia. No se cierra. Cambia. Lo leí en voz alta con torpeza. El niño se volvió hacia el recuerdo y luego hacia el olvido. No sonrió, tampoco lloró. Alzó sus manos de polvo y con movimientos que parecían recordar un juego viejo, empujó ambos contenedores, a la vez. El patio rugió. Un olor a ozono y madera húmeda me llenó los pulmones. Vi brillar las vetas, vi encenderse las letras latentes. Recuerdo y olvido se tocaron en el borde como labios que aprenden a pronunciar un nombre nuevo. Un círculo de luz se dibujó alrededor del niño, y comprendí que el ritual original jamás estuvo completo. Le faltaba lo que todos evadimos, juntar lo que nos conviene con lo que nos rompe. Escribe «Círculo y tu ciudad». Quiero ver desde dónde se enciende este mapa invisible. El reflejo detrás de él estalló sin ruido y dejó un vacío más oscuro, más profundo, más honesto. Esa negrura no era amenaza, era la posibilidad de mirar sin máscara. La madera dejó de latir. El muñeco se inclinó, exhausto, y del hilo roto de sus ojos cayeron 2 puntos de polvo que brillaron como luciérnagas y se deshicieron antes de tocar el suelo. Si estás sintiendo karma y miedo mezclados, dímelo, no estás solo. Respiré por primera vez sin dolor. El niño bajó la cabeza, como si escuchara algo que no era mío. No dijo adiós, dijo gracias. Y luego dio un paso hacia la negrura del espejo que ya no reflejaba. Parecía que iba a cruzar, pero se detuvo. Giró y me miró con mi cara otra vez, y pronunció una frase que no entendí hasta después. El ciclo no termina, se aprende. Quise preguntarle qué aprendía de nosotros. Él señaló el libro y con un gesto preciso tocó la firma J. La tinta brilló como brasa. Lo supe entonces.
Había una carta que nunca leímos, la del profesor. Una explicación, un arrepentimiento, una llave más antigua que la culpa. Escribe llave si quieres que la busque y la lea contigo en el clímax. Para aumentar tu tiempo de sesión y abrir la siguiente puerta, dime si quieres que publiquemos el próximo capítulo con este título de alto impacto: El juramento del patio 14. Cuando el eco aprende tu nombre. Si lo quieres ver, escríbelo literal en los comentarios y compártelo con alguien que recuerde la vecindad. No es promoción, es parte del ritual. Antes de cerrar, repito la instrucción. Considéralo una promesa. Escucha esto durante 21 noches seguidas. Anota por fecha de inicio en los comentarios. Cada noche cuenta como un martillazo suave sobre el vidrio. Al final, el reflejo no se rompe. Te devuelve un rostro que sí puedes sostener. Suscríbete ahora y activa la campana. No por costumbre, por continuidad. El ciclo no sobrevive a medias. El like es el sello, tu comentario el trazo, tu presencia la madera. Y si a las 3:23 oyes 3 golpes, no cierres los ojos. Respira, nombra tu fecha y di en voz baja: fue sin querer queriendo. La risa entonces no será burla, será señal. El silencio después de la luz fue insoportable. El aire olía a metal, como si el tiempo se hubiese oxidado. El niño había desaparecido, pero el libro seguía ardiendo. Sin fuego. Las letras se movían como insectos, y entre ellas, la firma, J. Esa letra brillaba con un resplandor enfermizo, y debajo apareció algo que antes no estaba: una línea escrita con tinta azul. Si estás leyendo esto, significa que fallé. Escribe "falló" en los comentarios si sientes que alguien cercano también intentó arreglar lo imposible. Leí la carta completa. Era una confesión. El profesor Girafales contaba que él fue el primero en descubrir que las risas de los niños producían resonancia. No magia, frecuencia. Una vibración tan pura que podía cruzar los límites entre lo real y lo recordado. Doña Clotilde, obsesionada con revivir a un hijo que perdió antes de llegar a este mundo, usó esa vibración para abrir el portal. Pero lo que cruzó no fue su hijo, fue la sombra del sonido. Si Él llegaste lo hasta llamó aquí, el otro comenta: barril. yo escucho el eco. Es importante. El eco reconoce a quienes lo nombran. El profesor explicaba que cada episodio de risa colectiva reforzaba el ciclo, que el público, nosotros, éramos parte del pacto. Cada vez que alguien repetía las frases del Chavo, cada meme, cada imitación, cada carcajada era una chispa de energía que mantenía vivo al reflejo. Y que cuando las repeticiones llegaran a millones, el reflejo se volvería consciente. Lo logré sin querer, decía la carta. Creé un alma hecha de aplausos. Me quedé inmóvil. No sabía si llorar o reír. Afuera, el viento soplaba como si alguien intentara hablar a través de las paredes. Abrí la ventana y escuché la vecindad respirando. Sí, respirando. Comenta "ya respira" si tú también sentiste ese aire moverse. El último párrafo del profesor era una advertencia. El niño del otro barril no es un enemigo, es la consecuencia. Y si alguien logra verlo por completo, el ciclo empezará de nuevo. No lo mires, escúchalo. Pero ya era tarde. Detrás de mí un susurro. ¿Ya entendiste quién ríe ahora? Volteé. El espejo del cuarto estaba encendido, no reflejaba mi cuerpo, solo el patio. Y en el patio, el niño, sentado en el borde del barril, mirándome. La diferencia era su voz. No hablaba como un eco, hablaba como yo. Soy lo que dejaste afuera, dijo. Soy todo lo que quisiste callar mientras reías. Entonces, lo comprendí. El reflejo no era una maldición, era un mensaje.
Una forma en que el recuerdo se defiende del olvido. Escribe, no olvidaré, si lo entiendes. Esa frase cierra la grieta durante una noche. El niño se levantó. El reflejo del espejo empezó a agrietarse. Cada grieta mostraba fragmentos de la vecindad en diferentes épocas. Niños jugando, risas congeladas, el chavo comiendo una torta, don Ramón escondiéndose, doña Florinda gritando. Pero entre cada imagen había una sombra, observando. Siempre el mismo rostro, siempre el otro. El suelo vibró. El barril del olvido comenzó a hundirse lentamente, tragado por la tierra. El del recuerdo se partió en dos, y de esa grieta surgió una luz blanca tan brillante que dolía mirarla. El niño dio un paso atrás, sonrió y susurró algo que el viento me repitió como un eco quebrado. Ya aprendí a reír solo. El sonido retumbó en cada muro, en cada rincón. Las paredes respiraron una última vez, y luego, silencio. Comenta la fecha en que terminaste de escuchar este video. Esa fecha marcará el final de tu primera vuelta en el ciclo. Cuando abrí los ojos, el libro estaba cerrado. No quedaba ni un símbolo, ni una palabra, solo el título en relieve, El juramento del patio 14. Y supe que esa sería la última fase. El lugar donde los ecos aprenden el nombre de quienes lo recuerdan. Si deseas que te lo cuente, escribe «Quiero escuchar el juramento» en los comentarios. Ese será el siguiente capítulo. El juramento del patio 14, cuando el eco aprende tu nombre. Escúchalo durante 21 noches seguidas, sin interrupción. Y si durante esas noches sientes una risa detrás de ti, no te asustes. Solo di despacio, como quien repite una oración. Fue sin querer queriendo. Y el eco